A ver, Vince, ¿le gustó el gabinete del doctor Caligari? No. No, me llama la atención una cosa. Hay una frase ahí que dijo Majul que me parece que es muy interesante. Él dijo, él dijo, volvemos a ser un país en serio. Y es interesante qué significa ese serio. ¿Cómo se llena el significante de serio para Majul? Porque ese país serio es el país que yo conocí desde que nací. Que yo nací en el 71, estaba en una dictadura con Krieger Bacena, después me eduqué con otra dictadura militar, que lo tenía Martínez Dios, a Cavallo. En los 90 ya no estaba Martínez Dios, pero estaba Cavallo, y estaba Pratgay, y estaba Sturzenegger, y Sturzenegger durante todos esos años hicieron un gran negociado con la deuda externa, y hoy aparecen aquellos mismos que aparecieron durante las dictaduras militares y durante los gobiernos neoliberales, y es el país en serio. En realidad habría que pensar si el kirchnerismo no desafió fuertemente a ese país en serio, a ese país consolidado de poderes reales que durante 150 años se dedicaron a concentrar la riqueza, a concentrar el poder, a concentrar las decisiones, y ese país vuelve ahora a ser gobierno. Digamos, es el país que nosotros conocíamos antes del 2003, el país que gobernó el país antes del 2003. Es un país que además es atendido ya no por sus dueños, sino por sus gerentes. La característica que tiene el ministerio es que vos tenés un área. Macri hizo este análisis. Digo, bueno, tenemos el área de minería. Bueno, ¿qué empresa hay que tenga que ver con minería o con combustibles? Bueno, Shell. Bueno, llamemos al tipo que fue CEO de la Shell. ¿A quién? Con Dietrich todo el mundo. Con Dietrich es claro. No. Digo, el tipo tiene una casa. Una concesionaria de Volkswagen, es el que vende Volkswagen. ¿No? Y se dedica a esa área. Digamos, todas las áreas están dominadas por el negocio, por lo privado. Es decir, la lógica del Estado es la lógica del hacer negocios, es la lógica del mundo privado. Y el Estado, las políticas públicas no son no se rigen por la lógica de costo y beneficio, se rige por otra lógica, se rige por la lógica de incluir a la gente. Cuando la Presidenta de la Nación dice un país cierra con la gente adentro, ese costo-beneficio es diferente al costo-beneficio de gano más vendiendo caro y comprando barato, digamos, que es la lógica de cualquier empresario. Yo no sé cómo van a resolver esas dos lógicas diferentes. Yo creo que sí, que la van a resolver como la resolvieron hasta antes del 2003, digamos, que es perjudicando a las mayorías y beneficiando a los ricos de este país. Porque ojo, no hay que ser ingenuo en esto. Muchos creen, yo he recibido muchos comentarios en las redes y en la calle, muchos insultándome de que esos son los que más me divierten, pero había otros que decían, che, pero déjalos gobernar, por ahí gobiernan bien para todos. No, hay que salir de esa ingenuidad. Nadie gobierna para todos. Ni siquiera el peronismo gobierna para todos. Gobierna para una mayoría, gobierna para intereses, para los intereses de los más desposeídos, para los intereses del sector del trabajo, para las pymes. Estos tipos no gobiernan para todos tampoco. Gobiernan para el alto capital concentrado, para las grandes empresas, para la finanza internacional. No es gratarola que en el ministerio tenga tres tipos que defendieron siempre los intereses de la banca internacional, ya sea la JP Morgan, ya sea la Banca de Inglaterra. No es gratuito. Los tipos gobiernan para esos intereses. Nadie gobierna para todos los argentinos, porque todos los argentinos es una abstracción que es imposible cumplir. Se gobierna para determinados intereses, para intereses mayoritarios, como en el caso de los partidos populares, el viejo radicalismo, el peronismo, el kirchnerismo, o se gobierna para las minorías, como hicieron las dictaduras militares, el menemismo, el delarruismo y ahora el macrismo, ¿no? Aparte no está solo, viste que él dijo no me dejen solo, y yo creo que no está solo, tiene a los medios dominantes, la expresión mediática de la derecha en Argentina, que además creo que lo lleva ahí, ese 51 que él consigue, lo consigue con no con ese amparo, con ese entramado, ¿no? O sea, me dan ganas de parafrasear a Víctor Hugo, esta idea de si Mauricio es Macri, Macri es Mañeto, o sea, y yo creo que realmente es así, y esto no habla de los medios de comunicación, habla del entramado de poder en la Argentina, y además con el sector corporativo de la prensa, además con la Corte Suprema, para ahondar en lo que vos decís sobre las consecuencias ahora,
el fallo de la Corte Suprema que disuelve o digamos, declara inconstitucional 2 artículos de la ley del peón rural, y préstenme atención por esto porque tiene que ver con las consecuencias directas ya en los eslabones más débiles de la cadena de trabajadores, lo que hace, dice la Corte Suprema, en una paridad de igualdad, un trabajador rural, una trabajadora de la cosecha de la cebolla, por ejemplo, en Villarino, allí a 100 kilómetros de Bahía Blanca, supongamos que no le cumplen sus derechos. Bueno, esa persona, ¿qué hace? Va a hablar con el señor exportador o el dueño del campo y en cabeza de sus derechos personalísimos, ella exige toda su solvencia social. Entonces el renatre vuelve a imperar y el renatea, que digamos que es el empoderamiento, como dice la presidenta, de la ley del peón rural, que digamos que es el Estado presente para combatir la informalidad, el trabajo esclavo, la trata de personas. La Corte Suprema dice que no hace falta. ¿Por qué no hace falta? Porque ese trabajador rural, que en muchos casos es vulnerable, que hay un alto grado de analfabetismo, que muchas veces viene de países que es migrante, pero ese trabajador rural tiene un gremio que lo represente. Entonces, ante una situación de atropello de sus derechos, esa persona o va a negociar con el empleador, gran exportador, imagínense a una trabajadora de la cosecha de la cebolla negociando con los empaquetadores brasileños que exportan, ¿no? Imagínense eso, y si no, la va a representar el sindicato. Resulta que el sindicato es la UATRE del Momo Venegas, que no es aliado, es socio de eso. Entonces, ¿dónde queda ese sector? ¿Dónde queda ese sector de la sociedad argentina? ¿Dónde queda ese eslabón débil de la cadena? En una situación de absoluta vulnerabilidad. Esto está pasando ahora. Este fallo ya rige, es un fallo de la Corte Suprema que revierte un capítulo de la ley del peón rural que resignificó a través de la presencia del Estado a trabajadores vulnerables. Es el gobierno de la Corte Suprema, bueno. ¿Quién? Sí. ¿Usted? Perdón. Yo. Pero si quiere ser machista, la dejamos a Sandra Russo. No, dale, Sandra. Gracias. No, uno ve el gabinete de Macri y bueno, recuerda la cantidad de veces que hemos insistido en que la vereda antagónica era democracia o corporaciones, y bueno, ganaron por 2.8 las corporaciones. Y esto no se termina ahí en que ganaron las corporaciones. Cuando uno lo ve encarnado en ese puñado de hombres y mujeres que han llevado una vida corporativa hasta ahora, es difícil pensar que esa gente piense en el pueblo. La verdad, no se formaron para eso, no se prepararon para eso, no les importa eso. Y al mismo tiempo, hoy tomé un taxi, hace mucho que no discutía con un taxista, pero hoy la verdad me sacó de las casillas, porque la frase me crispó por darme cuenta o por advertir, por impotencia, por darme cuenta de que las herramientas con las que contamos para desandar algunas operaciones discursivas son muy pocas, ¿no? El taxista, que tenía una boina blanca, era radical y andaba con una boina blanca porque estaba contento porque ganó su alianza, me decía que estaba contento con los nombres que se sabían hasta ahora a esa hora del gabinete de la mañana, porque se iban los chorros, porque los políticos son todos chorros. En cambio, esta gente es trabajadora y tiene experiencia y viene de lugares importantes. Y entonces yo pensaba, este tipo lo ven como la mona, ¿viste? Ojalá me equivoque, pero la verdad, uno lo dice por cortesía, ojalá me equivoque, pero uno sabe cómo gobierna esta gente. Y sin embargo, ese tipo estaba convencido. Esta es la maniobra antipolítica, profundamente antipolítica, que es la de asimilar la política al afano. Con eso nos vienen taladrando la cabeza hace años. Sturzenegger estuvo en el megacanje, ¿no? Que fue un afano, que fue un afano a gran escala. Ahí ves lo que dice Sandra, digamos, me parece que muestra ejemplarmente la derrota cultural producto de ese sector. Pero yo no creo que sea una derrota cultural. Déjame terminar en esto solamente, porque es fácil pensar que es una derrota cultural. Yo creo que es tan ciclópea la tarea que hay que hacer para expandir esa conciencia sin los medios dominantes de comunicación, que mañana tenemos que empezar, hoy tenemos que empezar. Es un trabajo de base que hay que llevar a los subsuelos de la patria. Y hay que empezar mañana mismo para entender estas cosas, porque no vamos a contar con ayuda de los medios de comunicación. Chicas, pido la palabra.
Se la pide a las chicas. Se la pidió a las chicas. Yo no, yo quería hacer una mínima, pequeña reflexión sobre el tema de los dos países. Está bien, la metáfora quiere decir que hay dos mitades o una mitad muy levemente más mitad que la otra, pero yo creo que la reflexión que hoy escuché de la presidenta, ella quiere que yo diga la presidenta, no que yo, sino que todos digamos la presidenta, y como homenaje vamos a decir la presidenta. No, pero no solamente como homenaje, es una cosa cortita. Pues yo también pensaba y hablaba, viste, el ente que preside, pero como es un derecho conquistado. Es un derecho lingüístico. Está bien. Es un derecho lingüístico. Está bien. Hay que bancar ese derecho. Presidenta, la reflexión de la presidenta de hoy apuntó, me parece, a la idea de un país, a la idea de una democracia, a la idea de que todos vivimos bajo la misma memoria y en dirección a la misma historia. Y me parece que la cantidad de puntualizaciones que ella hizo, yo tomo dos nada más. Una, la del respeto por la voluntad popular, que significa cuando las cifras eran muy parejas y cuando todavía quedaba por escrutar una parte que justamente era la que iba achicando la diferencia, se reconoció públicamente el resultado. Y la otra es la frase que se quede tranquilo el pueblo argentino. Ajá. Se dirigió a todo el pueblo, sí, que nosotros no les vamos a hacer a ellos lo que ellos nos hicieron a nosotros. Y ahí yo encuentro una lección. Yo quiero ser breve, pues estamos intercambiando rápidamente, pero queda una lección. Nosotros creo que la ubicación nuestra no es de iluminar algo que es exterior. Nosotros tenemos que en estos años compartir una nueva experiencia popular, una nueva experiencia que la vamos a hacer el 100% de los argentinos, aún los que practican y predican las cosas más ajenas a nuestro sentir. Y me parece que esa es una clave, porque lo otro es lo que se está construyendo desde las usinas mediáticas y desde el poder hegemónico. Encerrarnos en la jaula de los monos, aislarnos de la sociedad, hacer que los que no vienen del peronismo critiquen a los peronistas, que los peronistas critiquen a los de izquierda que se sumaron a esto, que todo eso sea una especie de cruce endogámico, y nosotros necesitamos estar abiertos, recibir también el mensaje de la sociedad que votó a los que nos ganaron las elecciones. ¿Cómo se hace eso? Yo no tengo la solución, pero es evidente que hay, como decía Hernán, hay un mensaje ahí, hay un mensaje de cansancio, hay un mensaje de cambio, de cambiar por cambiar nomás. Lamentablemente lo cito a Fito Páez. Pero hay algo ahí que yo creo que en realidad no es 50 y 50, y creo que tampoco es 50 de este lado. Yo creo que la sociedad creo que está medida en 3 tercios. Un tercio de un voto ideológico que puede ser de derecha, un tercio que uno podría decir nacional, popular, de izquierda, y hay un tercio en disputa. Así es. Que si uno no escucha finamente a ese tercio, es el que define las elecciones, porque es el que votó a Alfonsín, y después votó a Menem, y después votó a De la Rúa, el que votaba a Ibarra y después a votó Cristina, a digamos, ¿no? Es ese voto, y ese voto es un voto muy atento, muy sofisticado en algunas cosas, muy sencillo y simplón en otras. Es apolítico en algunos momentos, en otros momentos es hiperpolitizado, pero creo que hay que estar atento ahí, porque de qué manera se reconstituyen los lazos de solidaridad, los lazos políticos, las estrategias o las tácticas de poder, fundamentalmente acercando a ese tercio a los propios intereses, a los intereses de las mayorías. Un partido que se llama de mayorías, pero tiene que tener a las mayorías. Yo pienso que el pueblo es uno solo, eso, y ni siquiera los 3 tercios. Yo creo que esa lógica del pueblo la solo hegemonía es muy totalitaria. La hegemonía, no totalitaria, perdóname, no es la palabra, es muy totalizadora. La hegemonía, pero hay pluralidades. La hegemonía sucede cuando vos no tenés el consenso de los propios, ni siquiera los del medio. Hasta los que están del otro lado no tienen otro remedio, como ocurrió muchos años de este gobierno, de enderezarse, a pesar de que gritaron, de que desestabilizaron. Eso en términos hegemónicos, pero yo creo que dentro del pueblo hay muchos pueblos. Y hay que estar atento a esa pluralidad. Está bien, pero yo creo que esa pluralidad del uno no hay que olvidarse nunca. Creo que esa pluralidad hay que pensarla en varias cosas. Primero, yo creo que de ahora en más hay que pensar una estrategia comunicacional que tenga que ver
con el estar en la oposición, pero al mismo tiempo estar con la posibilidad de tener recursos para medios que tengan que ver, medios propios, medios populares, medios que sean primero en red, pero también medios que sean importantes y que lleguen a todos lados. Y segundo, hay que construir una herramienta política que atraviese al peronismo, que salga del peronismo, que vuelva a entrar, pero que contenga todo aquello que tiene que ver con lo que ella muy bien explica, que es un sujeto social que no está encuadrado en términos políticos, que son las plazas, que son lo que se mal llama autoconvocados, pero que tiene que ver y que es necesaria un acto de generosidad por parte de una nueva dirigencia en la cual convoque a sectores políticos que estén más allá de los actuales actores políticos y de los sectores políticos que estuvieron incluso dentro del kirchnerismo gobernando. Creo que es el momento de ampliar la base de participación a muchísima gente que quiere participar y que en algunos momentos disputará hacia el interior del peronismo y en otros momentos disputará hacia afuera del peronismo. Y me parece que eso, esta lógica que vos decías, pero creo que hay que construir esa herramienta política, porque sin esa herramienta política la gente lo que hace es, va a una plaza, no sabe si tiene que ir, si no tiene que ir, no sabe por qué va, no está contenida políticamente, no sabe cómo militar activamente en una agrupación, y bueno, yo creo que hay que conformar un movimiento que pueda llamarse de cualquier manera, pero que tenga claramente una identidad kirchnerista, ¿no? Al mismo tiempo yo creo que en este momento, que es un momento bisagra, las organizaciones también tienen que aprender de esa gente. Sí, sí. No, eso es lo que planteo, eso es justamente lo que planteo. Esa gente no está detrás de las organizaciones, a veces está delante. Eso es lo que estoy diciendo. Yo creo que las organizaciones están presentes en esa conducción. De hecho, muchas de las expresiones que ellos mismos se llamaron autoconvocados, porque era la necesidad de la seducción del momento, de ese mes post la primera vuelta. Ahí había también mucha organización detrás de, digamos, no camuflada, sí, pero sino corrida, digamos, porque el momento necesitaba mostrar la calle, y ahí estaban, las organizaciones estuvieron. No, yo creo que muchas organizaciones... Perdón, un yo segundito. creo que no estuvieron en la medida y en el lugar que tenían que estar. Creo decididamente que no estuvieron. Pero yo estuve en la calle. Yo también estuve en la calle. Entonces tienen que haberla visto. Pero creo que las organizaciones no comprendieron el mensaje del balotaje de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Y creo que es la parte que sale mañana en Clarín, ¿eh? Sí, seguro. Está bueno, estamos a favor del debate. Si no vamos a charlar y debatir entre nosotros que pensamos más o menos parecido. Esa construcción, un segundito, una línea. No, sí, Dante. Una línea, pero digo esto, bueno, me olvidé lo que iba a decir. No era tan importante al final. No, seguro. No, yo estoy de acuerdo en la línea de que yo creo que las organizaciones muchas organizaciones no estuvieron a la altura de las circunstancias, que reaccionaron tarde, que reaccionaron meándose el ombligo, y que lo que hubo fue una expresión desorganizada, probablemente, ¿sí? O en la forma autoconvocada, como quieran llamarlo, pero que me parece que fue la que explicó que el resultado sea mucho más cercano, ¿sí? de lo que uno hubiera imaginado. Y después me suma a lo de Hernán en cuanto a la idea de excepción. Yo soy el más joven de la mesa, digamos, así que... Bueno, tampoco ¿Y con eso qué? Pero digo, buena parte... ¿Eso es una virtud o un defecto? Un tercio de mi vida la he vivido... Claro, es una virtud, un defecto. La he vivido en el kirchnerismo, y a veces uno se acostumbra, pero en realidad tenemos que saber que este país siempre fue gobernado por, como decía Hernán, o gobernado hacia los sectores dominantes. Y después, respecto del gabinete, yo creo que efectivamente hay mucha gente que está en una especie de estado confusional, o que incluso está en este estado de, vamos a ver qué pasa, vamos a darle una oportunidad, como si hubiera nacido de un repollo Macri. Yo creo que no hay duda de lo que va a ser. En todo caso, la disputa que se dará en el gabinete será entre halcones y palomas, entre el shock o la gradualidad. Y me parece ahí que hay un problema que va a enfrentar, me parece que Macri, que es la sobreexpectativa que generó. O sea, hay mucha gente que el 10 de diciembre está en la cola del banco y dice, yo quiero comprar los dólares ahora. Sí. Hay mucha gente que dice, ahora me vas a tener que sacar las ganancias. Yo soy jubilado, vos me permitiste el 82%, ahora lo quiero acá. Y todo eso a la vez lo quiero. Entonces me parece que ahí va a haber como un conflicto, porque me parece que es tiene claramente, es un gabinete de CEOs, si querés, pero me parece que dentro del armado macrista hay quienes dicen, hay que ir despacio, y hay otros que van por todo y le están marcando la cancha y le están presionando todo el tiempo.